paz de Dios, amados hermanos, amigos y familiares que en este momento pues están aquí conectados en esta transmisión que vamos a hacer en vivo para escuchar la palabra de Dios. A Dios gracias porque estamos juntos nuevamente para compartir lo que el Señor nos quiere decir. Pero antes, como siempre, yo le pido, hermano, que me ayude ahí en su hogar. Si usted quiere hacerlo de pie, sentado, pero que su corazón esté humilde delante del Señor para pedir su asistencia. Incline su rostro y oremos para que el Señor nos asista en esta tarde. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Perdona, Padre, nuestras fallas, nuestras desviaciones, nuestros errores. El día de hoy estamos reunidos con único afán de buscar tu presencia, estar delante de ti, Señor, y agradarte. Yo te suplico que tengas misericordia, Padre, no solamente del expositor de la palabra, sino también de todos los que oyen en esta transmisión y los que oirán en la grabación todo lo que tú tienes por decirnos. Derrama tu Espíritu Santo, Señor, en cada oyente, Padre, en cada corazón. Llénanos de tu gracia y de tu bendición. Déjanos ver tus propósitos, Señor, y saber que tú siempre estás con nosotros para darnos guía. Yo te doy gracias, Padre, porque nunca nos has dejado solos. Siempre has estado con nosotros, aún en las condiciones más difíciles en las que hemos pasado en nuestras vidas. Tú eres Dios y todo lo sabes y todo lo conoces. Pero no podemos dejar de decirte que te amamos, que eres nuestro Rey, que eres nuestro Padre, que eres a quien adoramos. Bendito seas, Señor Jesús. Alabado sea tu nombre. Gracias. Amén y amén. Yo le pido, hermano, que abra su Biblia. Yo sé que tiene una ahí a la mano. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, y ponga su vista en el verso 36. Si usted desea, lo puede leer conmigo. Lucas 21, 36. Dice de esta manera la palabra de Dios: velad pues en todo tiempo, orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Gloria al Señor. Mire, antes de iniciar el desarrollo de esta palabra, quisiera hacer un acotamiento sobre precisamente lo que es una predicación. Una predicación es la manera que el Señor usa para transmitir lo que quiere que nosotros sepamos y escuchemos, con la firme intención de que lo que nosotros recibamos de esta palabra transforme pensamientos, transforme conductas, transforme corazones. Para esto tiene que haber disposición del que escucha. Tiene que haber disposición de saber que esa palabra seguramente es para alguno, y si no es que para todos los que escuchamos, no solamente para el que predica. Por eso le suplico siempre, tenga atención en lo que se dice,
porque es palabra de Dios. La predicación se llama Orando para Escapar. Orando para Escapar. Hoy 26 de abril de 2020. Tiempos difíciles, tiempos de pandemia, tiempos de estar en casa para evitar ser contagiados de este virus. ¿Qué es lo que hacemos en nuestro día a día? Sino tener el cuidado de mantener segura a nuestra familia. Pero hay algo muy importante para el cristiano. De lo más importante que hay es la oración. Porque la oración en nuestra vida es una acción vital para tener comunión con Dios. Le voy a poner un ejemplo. Cuando usted tiene hambre, cuando usted tiene sed, es vital que su cuerpo se alimente o beba agua, porque si no, puede caer en una situación muy complicada, incluso de muerte, si no se alimenta o no bebe agua. Pero ¿qué me dice del espíritu? El espíritu necesita ese alimento, y ese alimento es la palabra de Dios. Pero para que ese alimento sea robusto, necesita el cristiano orar delante de la presencia del Señor. En todo tiempo el Señor Jesús nos ha mandado a que oremos, de día, de noche, en toda circunstancia y en cualquier condición, que oremos sin cesar. Pero a decir verdad, hay muy pocos cristianos a los que les podemos decir que son hombres de oración. Los cristianos podemos pasar mucho tiempo cantando y alabando a Dios, inclusive leyendo y aprendiendo de las Escrituras, o tal vez hacernos responsables de muchas actividades, ministerios, para que la obra del Señor Jesús siga creciendo. Pero cuando se trata de orar, ahí es donde los cristianos tenemos fallas. Ahí fallamos. Pero por eso es cuando escuchamos la voz de Dios, la voz del Señor Jesús, que nos dice, a la letra dice en Mateo 26:40, dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Y continúa diciéndole a los discípulos: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Debemos reconocer que en el tiempo de prueba el cristiano dedica más tiempo a la oración, sin duda. Pero cuando hay tiempo de bonanza, cuando hay prosperidad, cuando hay tranquilidad, pareciera que no es necesario orar. Sin embargo, ahí es cuando el pecado entra con más facilidad a las vidas de los hombres, de las personas. El Señor ha determinado, porque Él es soberano, que vivamos este tiempo peligroso. La pandemia que prevalece en el mundo nos mantiene aislados, pero en un estado de alerta, velando. Y ahora es cuando más tiempo, de día y de noche y de madrugada, oramos. Gracias a Dios. Esta prueba nos ha llevado a buscar a Dios en oración, muchas más veces y mucho más tiempo que cuando no existía la pandemia. Sin duda así es. Tratando de encontrar respuestas a la pregunta, ¿por qué el cristiano no ora? Seguramente hay muchos motivos. Quizá una de las respuestas posibles es porque no tiene ninguna necesidad material ni de salud, y en todo le va muy bien. Sin embargo, el hecho de que no ore porque esté bien no quiere decir que no necesite hacerlo, aunque le esté yendo bien. Dice el Señor que el espíritu está dispuesto,
pero la carne es débil. Cuando el Señor se refiere a que la carne es débil, nos indica que a la carne no le gusta orar, porque la carne quiere placer y quiere satisfacción. La carne odia la oración. Escuche bien, la carne no desea orar nunca. Por ejemplo, si usted pusiera a elegir a la carne y le diera a escoger entre 2 horas de oración o ver una película muy divertida, quizá lo más seguro es que la carne elija pues no orar y prefiera la diversión. O inclusive si le da a escoger a la carne entre orar y no hacer nada, pues la carne prefiere no hacer nada antes que orar. Esa es la realidad. A la carne no le gusta la oración. Y como dice la Escritura, Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Más firme y más claro no lo podemos decir. La carne está en contra del Espíritu. Aunque el Espíritu quiere orar, la carne no quiere. Y la carne no le gusta orar. Pero debemos considerar necesariamente otros motivos por los cuales no se ora. El hombre, el cristiano que busca verdaderamente a Dios, sabe que orar lo pone en una condición vulnerable delante de Dios, pues sabe que va a estar en su presencia. En Hebreos 4:13 nos dice el sagrado autor lo siguiente: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el cristiano desea orar, sabe que cuando vaya a orar ante la presencia de Dios, va a estar desnuda su alma, porque no puede engañar a Dios. Dios sabe todo lo de su vida, sabe todos sus pecados. Entonces, tal vez el cristiano, sabiéndose expuesto, retrasa ese momento de oración. Porque si tú conoces a Dios como Él es, todopoderoso, Él es justo, Él es santo, Él es omnisciente, Él es eterno, y los más atributos que Él tiene, ¿serás capaz de buscar su presencia bajo los términos de Dios? Porque una cosa es que tú quieras orar bajo tus términos, decirle lo que tú quieres decirle, pedirle lo que tú quieres pedirle, pero tú hasta ahí eres sincero. O vas a orar bajo los términos de Dios. Esa es una decisión que tienes que tomar. Orar, por repetición, eso no le agrada al Señor. Orar, ir a orar sin ser sincero completamente, tampoco es agradable. Esos son tus términos. Pero ¿estás dispuesto a orar bajo los términos del Todopoderoso, del Señor de misericordia? Pero ¿cuáles son esos términos? Tal vez me pudieras preguntar, ¿cuáles son esos términos del Señor? Te lo leo, es muy sencillo, está en Deuteronomio 4:29. El verso dice así: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Gloria a su nombre. La búsqueda del Señor en oración es con todo el corazón y con toda el alma. No de labios hacia afuera.
la pregunta pudiera ser, ¿el hombre está dispuesto a buscar de esta manera, con todo su corazón y con toda su alma a Dios? ¿Estará dispuesto? Tal vez no sea capaz. Tal vez no tenga esa disposición. Y por eso no ora. Porque no está dispuesto a que Él entregue su corazón y su alma tal cual. Y por eso no ora. También sabemos que al hablar en oración con Dios de esta manera, el Señor nos responderá. Y entonces tendremos el compromiso de también escuchar su voz y obedecerle. Y qué interesante porque si yo voy de todo corazón y con toda mi alma a derramarla delante del Señor, el Señor me va a escuchar. Pero al mismo tiempo que Él me escucha, Él me va a contestar. Y los oídos espirituales van a escuchar su voz. Y Él me va a decir lo que Él quiere que yo haga, lo que Él quiere que yo cambie, lo que Él quiere que yo evite. Pero ahí viene otra resistencia. ¿Estaré dispuesto a hacer lo que el Señor me dice? Todo este ciclo, toda esta dinámica de orar lleva consigo el compromiso. Por eso, muchos cristianos prefieren no orar, porque no están dispuestos a cumplir ese compromiso. Dice en Hebreos 3:15, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. A eso se refiere. Endurecer tu corazón es que cuando escuchas su voz, no aceptas el compromiso para obedecer al Señor. Y nuevamente, vuelves al ciclo de darle placer a la carne. Yo no tengo ninguna duda que el cristiano siempre tiene la intención de orar. Siempre tiene la intención de orar. Desgraciadamente o desafortunadamente, muchas veces se queda en eso, en una intención. Porque dice, antes de dormir, voy a orar. Llega la noche, está cansado, dice, no, mejor en la mañana me levanto temprano y oro al Señor. Llega la mañana, despierta tarde, no la hora que planeó, dice, ya no puedo orar, no me da tiempo, pero ya que regrese a trabajar o antes de dormir la noche, sí, ahora sí voy a orar. Y así pasa el día. Y al día siguiente sucede lo mismo. Y sucede lo mismo al otro y al otro y al otro día. Y la oración se posterga. ¿Por qué se posterga? ¿Por qué se prolonga la espera de ir a orar? Pues ya conocemos que la carne es débil, no le gusta orar. No le gusta orar a la carne. Y si por el otro lado espiritual no quiero encontrar un compromiso delante de Dios, pues las dos cosas se juntan. Eso estoy hablando tal vez de la actividad de un varón, pero ¿qué me dice de las amas de casa? Las amas de casa también padecen esta situación, porque a veces llegan a estar en el escenario de Marta, la hermana de Lázaro. Usted conoce esa historia. Se afanan tanto en sus quehaceres, en todo el día, que llega la noche y no oraron y dijeron, es que no me dio tiempo de orar porque tenía muchas cosas que hacer. Y al amanecer se levantan de madrugada a seguir haciendo más cosas, pero lo que no hacen es orar. Y los hijos no oran. Teniendo los hijos en casa y la oportunidad de orar, no solo ella con los hijos, sino juntos. No le da tiempo. ¿Por qué no ora? ¿Por qué prolonga el tiempo para orar? ¿No será que no quiere un compromiso? ¿No será que como la carne es débil, prefiere hacer otras cosas que orar? La carne se resiste a orar, hermanos.
Y no es suficiente de tener esa lucha intensa todos los días el cristiano que quiere orar con nuestra carne. El diablo entra en acción para impedirnos orar. Pero, ¿qué hace el diablo para impedirnos orar? Utiliza todos los medios que tiene a su alcance, que usted tiene un control, un celular y las alternativas a la mano que la carne prefiere: ver películas, ver las noticias, escuchar música tal vez, o entrar a las redes sociales. Y de verdad es sorprendente, porque a veces usted está tanto tiempo en la red social, en su celular, y se da cuenta de que ya es mucho tiempo. ¿Por qué cree? Porque se le acabó la batería al celular. Pero en lugar de dejarlo y decir, esto es demasiado, no, va por el cargador y sigue en la red social cargando el celular y usándolo. ¿Y Dios? ¿Y su comunión con Dios? ¿Y esa fuerza vital que es la oración? ¿Dónde queda? ¿Por qué se siente a veces frío? ¿Por qué no se siente lleno del Espíritu Santo? Recuerde este concepto: las vírgenes sensatas y las vírgenes insensatas. ¿Cómo es que una virgen sensata puede ser llena del Espíritu Santo? Dígame cómo, si no orando al Señor todos los días. Y las vírgenes insensatas, por supuesto, ellas no oran. Luchar contra nuestra carne, luchar contra la tentación del diablo que nos impide la oración. El diablo sabe que si usted se pone a orar, la batalla la tiene perdida y él se tiene que retirar. De inmediato se retira cuando usted empieza a orar al Señor. No tiene nada que hacer ahí y huye. Por eso está desesperado usando diferentes distracciones para que usted, conociendo su debilidad, conociendo nuestra debilidad, tomemos la alternativa de darle placer a la carne para que no oremos. Dice la palabra: velad y orad para que no entréis en tentación. En Santiago 4:7 dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo te puedes someter a Dios si no es orando? Esa es la manera, hermano. Sometiéndote a Dios en oración, en ese momento el diablo se retira de una forma inmediata y el Señor te cubre con su hermoso Espíritu Santo. Tienes que orar. Es necesario orar. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? ¿Cuántas veces se ha predicado? ¿Cuántas veces se ha pedido? ¿Cuántas veces se ha sugerido? Todos los días se dice, tienes que orar. La carne no quiere. Mi espíritu se resiste. Ay, Dios. Estas son algunas de las razones por las cuales el cristiano no ora. Pero estamos viendo solamente una parte del aspecto, desde el punto de vista de la carne. Sin embargo, hay otras razones espirituales por las cuales un cristiano no ora. Póngame mucha atención en esto. Ponga mucha atención en esto. Porque tal vez una de las razones que le impide orar a usted o a muchos cristianos es evadir estar en la presencia de Dios. Evadir al Señor. ¿Por qué? Porque tu pecado te culpa. Porque hay un pecado o varios pecados que te impiden ir a la presencia de Dios. Todo verdadero cristiano que ha pecado, lo repito de nuevo, todo verdadero cristiano que ha pecado
es redarguido por el Espíritu Santo del Señor y lo hace reconocer las ofensas y faltas que ha hecho en contra de Dios y de su prójimo. Cuando sucede esto, el verdadero cristiano lo reconoce y va a las plantas de Cristo a pedir perdón. Gloria a su nombre. Y eso es lo que debe de hacer. Saber que falló, saber que cometió un pecado, saber que le faltó al Padre, ir a pedirle perdón a Él y tal vez también al prójimo, si el prójimo está afectado. Pero ¿qué pasa cuando llega a la presencia del Señor? El Señor ve su humillación de su Hijo y el Señor es bueno. Y ha sido paciente y es paciente porque volvemos a caer en ese pecado y le perdona. Gloria a su nombre. No porque nosotros merezcamos el perdón, sino porque Él es muy bueno y misericordioso. Porque Dios es amor. Y confiamos en Él. Es inevitable que el verdadero cristiano busque el perdón del Señor cuando se equivoca. En Juan 16:8 dice de esta manera, que Él nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Por eso el Espíritu Santo nos lleva a sus plantas. Y además, lo más hermoso que podemos escuchar es este Salmo 51:17 que dice que Él, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Qué hermoso es encontrar que cuando tú te equivocas, saber que tienes un Dios de misericordia y que arrepentido puedes ir a sus plantas y rogar y suplicar y clamar que te perdone. Y el Señor, viendo tu corazón, lo hace. Pero ¿no crees que falta un paso más? Porque al parecer, si tú logras el objetivo de ser perdonado, eso es suficiente. Yo te digo, no, no es suficiente. No es suficiente saber que el Señor te va a perdonar. Y no solamente saberlo, vivirlo, porque sabes que Él te perdona. Eso es el primer paso. Hay un paso más. Hay un paso más. Déjame explicarte. Vamos a poner un ejemplo de un pecado, sin alusión a nadie. La soberbia. La soberbia te hace conducirte con tu prójimo y con los demás de una manera altanera, grosera y de intolerancia. Vamos a suponer que este hombre que uso de ejemplo tiene ese pecado en su corazón, porque ahí es donde se anida el pecado, en el corazón del hombre. Y él así es, soberbio, y maltrata a sus hermanos, maltrata a su prójimo, maltrata a todo aquel que se le acerca. Pero él ha creído en Cristo. Él lo ha reconocido como su Salvador y le ha entregado su vida. Sin embargo, el pecado sigue ahí, en su corazón. Y cuando sucede eso se da cuenta porque el Espíritu Santo le redarguye. Y dice, Señor, te he ofendido a mi prójimo, lo he maltratado. Y va a las plantas y se humilla y pide perdón y suplica y ruega. Y el Señor es misericordioso, el Señor es bueno, el Señor es perdonador y lo perdona. Se levanta de nuevo este varón, pero su pecado sigue ahí, en el corazón. No dio el siguiente paso.
Pero ¿de qué paso me habla, hermano? Me dicen, ¿de qué paso me habla? Yo no entiendo. El siguiente paso que tú debes avanzar para la santidad es saber que tienes ese pecado en tu corazón y que no le has clamado al Señor porque te lo quite. No le has suplicado que te lo arranque de raíz con todo su poder y su gracia, para que tú, en ese compromiso de saber que Él está ahí para ayudarte, no lo vuelvas a hacer, porque volverlo a hacer es ofender al Señor. Y mira, que tan solo te estoy hablando de un ejemplo, que es el pecado de la soberbia. Pero podríamos hablar de pecados como la ira, pecados como la lujuria, la lascivia, el chisme, la codicia, la envidia, la maledicencia, la avaricia, la mentira y todos los demás que tú conoces y que te impiden entrar al reino de los cielos. Y a lo mejor te preguntas, ¿por qué siempre sigo cometiendo este pecado? Porque tú no has decidido pedirle al Señor que te lo quite. Porque a lo mejor te complaces en ese pecado. Sí lo puedes evaluar y considerar. Piénsalo. Piensa, ¿por qué sigo cayendo en el mismo pecado? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Porque la respuesta es clara. Está en tu corazón el pecado y no ha sido arrancado de ahí. Tú no has clamado al Señor para que ese pecado sea arrancado de tu corazón. Y cuando tú le clamas al Señor para que ese pecado o esos pecados o el que sea arrancado, entonces sucede algo maravilloso. El Señor empieza a hacer obras maravillosas contigo. Empieza a transformar tu vida de una manera increíble que nadie te conoce. Este joven ya no toma, este joven no dice groserías, este joven se comporta diferente, esta persona no lo conozco, no es el que yo sabía que era. Ya no es mentiroso, ya no es adúltero, ya no es fornicario. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Porque tú quieres agradar a Dios y no quieres agradar a tu carne. Entonces cuando viene el diablo, porque el diablo no está quieto, viene el diablo y trata de ponerte la tentación en esa debilidad que él conoce que tienes y te pone la tentación, y entonces tú, lleno del Espíritu Santo y del poder de Cristo y del poder del Señor, dices no. Lo resistes y el diablo huye. Y si es necesario, te pasará lo de José cuando él huyó de la esposa de Faraón, cuando ella quería una situación de adulterio con él y de fornicación. Así te va a pasar. Pero si tú no das el siguiente paso, hermano, determinado a no querer pecar por ofender al Señor, vas a seguir en un ciclo interminable de pedir perdón y ser perdonado, pero tu pecado sigue arraigado en tu corazón. Tú no lo puedes sacar. Definitivamente tú no lo puedes sacar. No es un tema de fuerza de voluntad, es un tema de gracia, de misericordia. Por eso debes ir a las plantas del Señor y suplicar que tenga misericordia de ti y que quite de ti eso que le ofende, y que te llene del poder de su Espíritu Santo para que tú puedas agradar al Señor. Y tú conoces a Dios y sabes su palabra y puedes repetirla en ese momento que estás orando y decir: Señor, tú has dicho en tu palabra que todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Gloria a su nombre. ¿Cómo no te va a dar el Señor si Él lo que quiere es que tú seas íntegro delante de Él, limpio?
A la verdad, siempre buscamos al Señor para que nos perdone. Siempre. Pero le pedimos que nos quite ese pecado o esos pecados que tenemos para no volverle a ofender. Eso lo tienes que evaluar tú. Cada quien en su corazón. Sabiendo que todo lo que pidas lo recibirás. Porque tú sabes que el Dios que tú tienes es real. Se llama Jesucristo hombre. Él es tu rey. Él es tu Dios. Él puede hacer todas las cosas. Pero tienes que comprometerte. Tienes que comprometerte a caminar en santidad. Seguramente cuando hagamos eso, el pecado no va a tener ningún poder sobre nosotros y tampoco el diablo lo tiene. Por más tentación, por más cercanía, tú lo vas a resistir, porque entonces serás lleno del Espíritu Santo de Dios. Dice Isaías 61:10: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, cuando hagamos esto, estar delante de Él en santidad, podemos estar seguros que esta palabra de Apocalipsis 19, 7, 8 es para nosotros. Y seguramente lo dirás conmigo de esta manera. Apocalipsis 19, 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Gloria a su nombre. ¿Y sabes qué es lo justo? Lo justo es que le entregues tu corazón y tu alma al Señor. Y Él quiere que lo hagas en oración, que vayas humillado a su presencia con el corazón y el alma en tu mano y se lo entregues. Eso es lo justo. Lo justo es que pidas perdón por tus faltas. Lo justo es que tú le supliques al Señor que tenga misericordia de ti y quite de ti todo lo que le ofende. Lo justo es que tú te comprometas al Señor y camines en la santidad, porque el camino de la perfección está trazado y la luz al final del camino se llama Jesucristo. Eso es lo justo, que tú correspondas al Señor de todo lo que nos ha dado. Te voy a decir algunos motivos por los cuales el cristiano debe orar. Siempre bajo los términos de Dios, siempre. Es necesario orar para comunicarnos con Dios. Dice Tesalonicenses 5, 17 y 18, dice: orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Oremos porque es necesario confesar nuestros pecados. Sí, amén. Dice Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y cuando dice limpiarnos de toda maldad, es limpiar tu corazón completo, siempre y cuando tú clames al Señor y lo quieras y lo pidas. Porque si tú quieres retener tu pecado, el Señor no puede evitar que tú sigas pecando. Tienes que tomar una decisión. ¿Quieres que saque toda la maldad de tu corazón? Ruega, suplica, humíllate, clama
y que te dé el Señor de su misericordia, porque de otra manera no podrás ser vestido de lino fino. De otra manera no estarás en santidad y no podrás ver al Señor. Y el Señor dice: sed santos porque yo soy santo. No es la culpa del Señor, es tu responsabilidad como hijo de Dios deshacerte de todo ese lastre que se llama pecado, que no te deja avanzar hacia los cielos. Tenemos que orar para ser agradecidos. Dice Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Oramos, sí, tenemos que orar por la sanidad, no solamente la nuestra, sino de las personas que amamos y la de nuestros enemigos. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Entiéndase esto, hermanos. Tienes que estar confesado delante del Señor y confesar tus culpas con los demás. Y dice además que ores por los otros para que seáis sanado. Si no te confiesas, si no oras, las personas no pueden ser sanadas, porque dice: la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cómo no vas a poder obrar el poder de Dios si estás vestido de lino fino, blanco y resplandeciente? Si toda la maldad ha sacado el Señor de tu corazón, si tú eres un justo delante de Dios, y entonces puedes orar por los demás y el Señor levantará al enfermo en salud. Pero depende de tu santidad también, de que seas lleno del poder del Espíritu Santo y de su gracia. Y todo se logra orando al Señor. Orar en tiempo de prueba. Dice el Salmo 142, 1 y 2: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Orar para adorarle. Esa es la parte más hermosa que podría yo decir. Es mi opinión. Es la parte más hermosa. Orar para adorarle. Dice el Salmo 95, 6 al 7. Venid, gloria a su nombre. Dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Orar para adorarlo. Gloria a su nombre. ¿Qué mejor propósito pudiera haber? ¿Qué mejor propósito sino adorar a tu Hacedor, a tu Creador, al Altísimo? Dice la Escritura: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermano, tú no entras a ese aposento secreto para ser recompensado. Eso nos queda muy claro. Tú entras a ese lugar secreto para derramar tu corazón y tu alma al Señor. Tú entras ahí para ser lleno de su presencia. Tú le buscas
para que el Señor se complazca de ti. Y no solamente se complace de ti cuando tú vas con un corazón dispuesto. Además, Él te recompensa. Aunque ese no es el propósito de un cristiano verdadero, buscar recompensas, no. Lo único que quieres es que Él tenga misericordia de ti, de tu esposa, de tus hijos, de tu familia y de todos los seres amados que tú le puedes pronunciar. Misericordia es lo que pides. La recompensa es un premio que el Señor dará a placer porque Él es soberano. Además, dice Romanos 8:26, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, sí, porque somos débiles, flaqueamos, nos equivocamos, tenemos errores, pero el Espíritu ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo sé que cuando tú estás delante de la presencia del Señor, en ese momento tú ya no puedes pronunciar palabra. Tu garganta se cierra. Ya no puedes explicarle al Señor lo que querías decirle con tanta ansiedad y con tanto anhelo. Pero el Señor no necesita escuchar tus labios. El Señor lee tu corazón. Búscalo. Búscalo con todo tu corazón y con toda tu alma, que Él está esperando con sus brazos abiertos para compartirte de estos vestidos blancos y puros. Hermano, yo concluyo con esto. El sabio reconoce los tiempos. Permítanme un segundo, sabe que estamos en vivo. Hoy más que nunca le quiero decir que es tiempo de orar. En Isaías 44:7 dice así: ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí. ¿Cómo hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Dice el Señor: anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Hermano, ¿usted sabe qué es lo que viene? ¿Usted sabe qué es lo que está por venir? ¿Qué es el regreso de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia? ¿Usted lo está anunciando? ¿Usted lo está proclamando? Que la gente se arrepienta para que sea encontrada acepta delante del Señor. Usted mismo lo está proclamando. Cristo viene, el Señor Jesús viene por su iglesia, no hay duda. Está cercana su venida, su regreso por su novia. ¿Y cómo puedo estar yo seguro? Esta pregunta debe responderla. ¿Cómo puede usted estar seguro que logrará escapar de todas las cosas que vendrán, de la tribulación, y que usted será arrebatado y recibirá al Señor en las nubes? ¿Cómo puede estar seguro? Yo le digo, hermano, la única manera conocida y segura es orando sin cesar. No es fácil mantenerse en santidad y estar preparados para la venida del Señor Jesús. Sin embargo, la llave para estar llenos del Espíritu Santo es la oración. Para que su vasija esté llena, para que usted sea una virgen prudente, debe estar orando. Llena su vasija de aceite. El novio viene por su novia. Vaya a los pies de Cristo a orar. Necesitamos orar.
Orad sin cesar, dice su palabra. Cuando oras al Señor, le alabas. Cuando oras al Señor, reconoces su poder, le honras y santificas su precioso y maravilloso nombre. Le adoras, reconoces su majestuosidad, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él está sentado a la diestra del Padre reinando, que Él es el dueño de tu vida. Cuando tú oras, exaltas su nombre. Oh hermano, cuando tú oras, reconoces la hermosura de su presencia y continúas orando y no tienes en cuenta el tiempo. Solo sientes el poder del Señor en tu vida y le das toda la gloria y le das toda la honra, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es el dueño de tu vida, porque Él te dio la salvación y la promesa de vida eterna que va a cumplir. Tú sabes y tú reconoces que no hay mejor lugar que estar de rodillas a sus pies. Es el lugar más seguro de todo aquel que ama a Cristo, estar a sus pies. Dice el Señor: velad pues, orad sin cesar, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vienen. Levanta tus manos y ora al Señor. Suplícale que tenga misericordia de ti, que tenga misericordia de tu familia, que tenga misericordia de tus seres amados, porque Él es paciente, pero no retarda su promesa. Aunque algunos lo tengan por tardanza, el Señor es paciente porque quiere que todos sean llevados a arrepentimiento. Señor, te doy gracias porque tú nos dejas claro que necesitamos orar con todo el corazón, con toda nuestra alma, para que tú obres, Señor, en nuestra vida y puedas vestirnos de lino fino, blanco y resplandeciente. Solo orando podemos lograr, Señor, que tu misericordia sea derramada en nuestra vida y en la vida de muchos. Orad sin cesar, por eso siempre nos repites, por eso siempre has insistido: orad sin cesar, orad sin cesar, velad y orad, velad y orad. Bendito sea, Señor, que cuando tú vengas nos halles haciendo este mandato de orar. Cuando tú vengas, Señor, te encuentres, Padre, haciendo como pediste a tus hijos, a tus siervos, a tus amados. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Gracias por esta claridad con la que nos has hablado. Que oremos para ser hallados dignos de escapar de todas las cosas que vendrán. Gracias, Señor. Yo te pido, Señor, te suplico en el nombre de tu Hijo Jesús, en tu inmensidad, porque tú lo cubres todo en todos, en esa inmensidad de amor y de misericordia, que alcances los corazones de los que aún faltan. Algunos son nuestros hijos, algunos son nuestros padres, algunos son parientes y amigos, pero tú eres bueno, Señor. Sabemos también que la única manera de que tú los alcances es que supliquemos y oremos por ellos y derramemos nuestra alma en nuestro corazón, porque tú eres bueno y misericordioso.
Y sabemos que todo lo que pidamos en oración, tú lo cumplirás, porque sabemos que lo recibiremos. Gracias, Señor. Bendito sea tu santo y precioso nombre. En el nombre de tu Hijo Jesús, bendito seas. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Hemos llegado casi al final de la transmisión y para ser despedidos, como siempre, leamos este hermoso verso 23. El capítulo 23 del libro de Salmos. No sin antes hacerle una anotación. Usted se ha de preguntar, ¿qué pasó? Porque se cambió el horario de la 1 a las 5:30. No se ocupe mucho de eso. Solo le digo que el enemigo de nuestras almas ha estado en oposición todo el tiempo y hoy no fue la excepción. Pero el Señor es poderoso y Él cumple sus propósitos con todos nosotros y no va a permitir que quedemos sin alimento. Bendito sea su nombre. Digamos, como dice el salmista, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. La paz de Dios, hermano. Dios le bendiga y estamos pendientes.